En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. La tanatología nos sirve a comprender el proceso de la muerte para valorar más profundamente la vida. El capellán Manuel Pérez, de Hospicio and Home Care San Lucas, nos explica que acompañar espiritualmente a los pacientes y sus familias ayuda a transformar el dolor en aceptación, esperanza y amor. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de San Lucas al Día. El tema de hoy es un tema muy especial y para eso contamos con un recurso extraordinario, el capellán Manuel Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar hablando de tanatología. Para mucha gente es una palabra nueva, incluso quizás no entienden el significado, pero es entender un poco la muerte y de esa manera yo creo que aprender a valorar y disfrutar aún más la vida. Bienvenido, capellán. Gracias, bienvenido, de hecho. La tanatología viene de la palabra Thanatos, que era un dios griego. La mayoría de las ciencias, verás que vienen de Grecia, donde los pudieron canalizar, pero realmente la muerte siempre ha existido, siempre ha estado, y de diferentes culturas se trabaja. En este caso, pues entonces se crea la tanatología para estudiar los momentos finales de los seres humanos. Y de este modo es importante establecer por qué el tema es tan tabú, por qué nuestra sociedad se le hace tan difícil. Incluso cuando tú estás hablando con alguien que ya está en una etapa, ay, no me hables de eso, ya yo estoy vivo, o no le hables a papi de eso, no queremos ni tocar el tema. Capellán, es como un miedo, es un tabú, es un trauma que tenemos hacia la muerte. ¿Cómo podemos definir esta negación a ni siquiera hablar de la muerte? Eso es cultural. En otras culturas, la aceptación de la muerte es bien natural. Inclusive no celebran la vida y hacen una fiesta cuando muere la persona porque depende de su fe y su espiritualidad. Muchas veces nuestra cultura tiene tanto temor a la muerte porque tenemos desconocimiento que a dónde vamos. Que aún teniendo fe, teniendo espiritualidad, tenemos esa duda. Y eso se crea y para eso se trabaja la tanatología. Yo tengo un doctorado en capellanía y también certificación en tanatología, donde tenemos que trabajar con eso para cambiar ese concepto. O sea que es importante hablarlo esto, en familia, en la casa, antes de que suceda un evento como esto, porque por lo menos yo voy a un funeral 5, 6, 7 veces al año. O sea, cualquiera que tiene un círculo social, se le muere la mamá a alguien. O sea, que tú tienes que lidiar con un pésame, con una palabra de apoyo, con el estar ahí ante una situación como esta. Hay que un poco empezar a normalizar el hablar de esto. Sí, el normalizarlo sucede cuando empezamos a crear ese concepto de pasar a la eternidad. A veces usamos la palabra muerte y aterroriza, pero realmente es una trascendencia. Todos trascendemos. De una parte hacia otra vas a trascender. Y en eso es donde tenemos que educar al pueblo y a las personas en ese momento de esa trascendencia. ¿Y cómo puede la tanatología ayudar a una persona que enfrenta una enfermedad terminal o un proceso que ya es evidente de un duelo? O sea, la persona y los que están en su entorno saben en un hospicio que la persona le queda un X tiempo de vida. ¿Cómo a través de esta ciencia o digamos de la tanatología en sí y la ayuda que pueda darle usted como capellán? La tanatología es la ciencia que se estudia para tú trabajar con ellos, tanto espiritual, emocional y en toda la práctica de poder cambiar el modo de pensar, porque tenemos que cambiar un modo de pensar primero. En el paciente, nosotros trabajamos en tanatología con los principios de el perdón, presencia, diálogo y hay unas herramientas que se usan en especial que uno aprende para poder utilizarlas con ellos. ¿Y podría darnos un ejemplo más o menos de cómo se maneja este tipo de terapia? Claro que sí. Yo llego a un hogar, tengo una paciente alerta y orientado y me dice, ¿de qué me voy a morir? Y yo le digo, del corazón. Pero es que yo tengo cáncer de hígado. Es que todo el mundo se muere del corazón. Cuando el médico diga que tu corazón no vuelve a latir, ya partiste de esta tierra. Y la persona se queda como ya entendiendo esa trascendencia con una explicación sencilla.
Ujú. no dándole énfasis a su A un condición. misterio de que yo no sé de qué me voy a morir. No, y tengo un cáncer que me está comiendo. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuando tú termines en esta tierra, hacia dónde vas a partir, dónde está puesta tu fe. Y uno dialoga y con las herramientas que aprende, y esa persona va entendiendo eso. Muchas personas piensan que hablar de la muerte es algo negativo. No sé por qué tenemos eso, yo creo que arraigado, intrincado en nuestro ADN de que no hables de muerte, eso es negativo, eso es atraerlo, lo malo. ¿Por qué hay esta cuestión? ¿Cómo podemos cambiar esta percepción desde la tanatología de poder entender que es un ciclo, que es un proceso, que aunque nos los tratan de explicar desde niños, de que se nace, se crece, se multiplica todavía las personas entienden que tú mencionar meramente la palabra muerte, pues ya tú eres un ave de mal agüero, ya tú eres un negativo, ya vete de aquí porque tú estás trayendo lo que no es. El principio de esto es cuando tú le puedes entender con la gente que el miedo tiene que transformarlo en esperanza. El miedo es natural en todo ser humano. Todo ser humano tiene temor a eso. Pero si empiezas a trabajar desde que son niños, en cuanto a eso se refiere, y le puedo dar un ejemplo. Ayer estaba yo, uno de mis pacientes falleció, y yo fui a tener a los nenes aislados porque no querían ver a abuelita. Eso es totalmente errado en tanatología. Ellos tienen que participar de ese duelo. Entonces yo llegué, no tengo inherencia en la familia, pero me acerqué a los líderes y le dije, ¿tú me permites traer los niños a ver? Sí. Y entonces ahí es que empezamos a cambiar ese concepto, porque entonces yo vine y traje 4 niños y ellos empezaron a preguntar, ¿abuelita se va a levantar de ahí? No, ahorita no se va a levantar de ahí. Abuelita va a estar ausente. Ya no la vas a ver más. Y empiezo a hablarle de que y uno le acariciaba el pelo, otro le tocaba las manitas y todas esas cosas donde ellos se envuelven, que si en las próximas generaciones le podemos enseñar esa trascendencia, que es parte de la vida de todo el mundo. Sí, eso es otra cosa de lo que usted habla. O sea, ponen el cadáver, que casi siempre pues ya no se está usando tanto de ponerlo así en cuerpo presente, ya hay otras modalidades y ponen una foto y ponen videos, pero realmente, como dice, es como una negación. No vamos a permitirle ese dolor. Es una de las cosas que se está haciendo mucho en esta generación. Estamos evitándole a los niños, a los jóvenes, la frustración, el dolor. Y es un grave error, hasta en esta etapa particularmente, porque todos nos vamos a enfrentar a pérdidas. Todos se nos van a morir. Nuestros padres, un amigo, un vecino, un alguien querido. Y seguimos como tratando de defenderlos o de obviarles o de evitarles esto. Mire, yo lo veo de este ejemplo. Cuando yo estoy hablando con las personas de esto en mi clase de tanatología en la Interamericana, yo soy profesor de tanatología y de capellanía en el doctorado que tengo de la Interamericana, yo les explico algo bien sencillo con eso. Mire, el Everest, todo el mundo se trepa y pierde la vida conscientemente de que es bien peligroso. Pero nadie se acuerda de la soga hasta que se cae. El que lleva la soga es el último, que es un guía, que lleva la mochila más grande y lleva soga. La tanatología es idéntico. Tú tienes que algún día enfrentarte a eso y tienes que tener una persona que te dé ese apoyo para guiarte hacia eso. Y he tenido unas experiencias tan maravillosas en eso y tan difíciles también. Y hemos dado en el giro de Días Hospicio San Lucas, la preparación que tenemos cada uno de nosotros en eso y la experiencia nos ayuda a preparar a esas personas que están en negación total, a llevarlos, no quizás a una aceptación total tampoco, pues nadie acepta que ningún familiar se le vaya, pero podemos hacer entender que ese viaje es irreversible, que va a continuar hasta el final. No, y también a mí me pasó recientemente, y lo comparto con usted, capellán, que esta persona muy cercana a mí perdió a su mamá. Y la mamá tenía 99 años. Y esta persona cayó, pero en una etapa que eso era, que tuvimos que intervenir, amistades, familiares, hasta su hija me llamó, mira, mami está devastada. Y yo, lo único que se me ocurrió decirle en ese momento es, pero ¿por qué tú no celebras? Yo fui al funeral de tu mamá, tú sabes todas las cosas hermosas que dijeron de tu mamá, estaban sus nietos, sus bisnietos, o sea, esa señora tuvo una vida plena, una vida que ya quisieran, incluso nunca perdió
su mente, o sea, se mantuvo sharp, como dicen, o sea, nunca tuvo ninguna demencia ni nada de esto. Allá había más de 40 y pico entre nietos y bisnietos y tatara. Y yo decía, y tú no puedes entender que tu mamá tuvo una vida plena. Yo perdí a mi papá a los 13 años. Mi papá nunca me vio ni siquiera graduarme de escuela superior. Y sin embargo, personas que tienen esta longevidad todavía ven la muerte como, me llevaron a mi mamá. Y que yo soy una persona de casi 70 años que su mamá muere casi a los 100 y están pero en un lugar oscuro donde yo quisiera entender un poco por qué todavía en esta etapa de nuestras vidas estamos sufriendo la muerte desde esta perspectiva tan oscura y tan difícil. Porque también lo que pasa es que lo lúgubre de nuestra cultura es que nos ven la muerte como un castigo de partir de esta tierra. Y muchas veces lo ven como un castigo por falta de perdón, por falta de situación. Entonces ven eso como un castigo. Dios me quitó a mi papá cuando yo lo más lo necesitaba. Debieron dejarme a mi mamá un tiempo más. Tiene 100 años. Tiene que razonablemente, tiene que irse de esta tierra. Entonces, si no hay alguien que se acerque y un tanatólogo, una persona preparada que le diga, esta es parte del legado, mira el legado. Entonces, nos vamos por ese lado, ¿qué legado te dejó? Y empiezan a hablarte de que la llevó a la escuela, que le pagó los estudios, le compró el primer carro. Y empieza a hablar y dice, ¿tú no crees que podemos honrar ese legado con dejarlo partir? Sí, y personas incluso que manifiestan que se quieren ir, personas que están en una cama y dicen, ya mi tiempo llegó. O sea, a mí me pasó con una persona que era como mi mamá y me dijo, ya yo no pertenezco, ya yo me quiero ir. O sea, no quiso que le dieran, afirmó para que no le hicieran una cantidad de resucitaciones y de todo este tipo de cosas, que es otro de los temas que quisiera también hablar, que me imagino que dentro de lo que ustedes cubren, tanto como capellán y usted que tiene tanta experiencia. O sea, estas personas que toman estas decisiones y que los familiares no quieren respetar esto. Sí, porque lo que pasa es que el respeto es por querer retener a esa persona. Pero esa persona ya se siente satisfecha, dejó su legado, ya se siente que su cuerpo se está quebrantando de una forma severa. Su dolor físico no lo refleja en su dolor mental. Él está aceptando que ya va a partir de esta tierra y hay que dejarlo entonces ir. Y son las personas que me dicen, yo me quiero ir. Así mismo lo Bien tranquilo manifiestan. dicen, yo me quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que preparar a esa familia a que ese momento lleva unas consecuencias firmes y tenemos que trabajar con eso, con la mentalidad. ¿Y cómo estamos con la mentalidad? Dice, lo vas a dejar sufrir. Hay una diferencia grande entre agonizar y morir. Uh-huh. Tú tienes que hacer entender que cada vez que venimos y tratamos de extender la vida, se nos cunden de úlceras, empieza a deteriorarse, empieza a salir tumores por fuera. Entonces, eso alimentarlos por un tubo por acá que se infecta, que Dios el paciente mío. alérgico orientado no quiere someterse a eso, sino que quiere partir tranquilamente. Entonces, le causamos, en vez de una muerte con honra, le hacemos una extensión de la agonía. Y ahí es que tenemos que trabajar con eso. El tanatólogo trabaja diciéndole, no le extiendas la agonía, déjalo morir tranquilo. Nosotros, con la experiencia que tienen los profesionales que trabajamos, todo el mundo habla el mismo idioma, pues tenemos una preparación. Déjalo ir, no le vamos a alimentar más. Ya su cuerpo está en momento agónico, déjalo, háblale. Y preparamos esa familia para ese momento, porque si no empiezan a gritar, ¿cuándo? Pero en el proceso lo vamos preparando y después tú ves que se sienta todo el mundo alrededor hasta el momento de partida. De eso quería hablar, de cómo a través de la tanatología podemos ayudar a esa familia. Yo creo que en el momento, hasta el paciente está claro. Muchos de los pacientes, obvio, hay sus excepciones que quieren aferrarse a la vida de algún modo, pero en la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, tú ves a la persona, yo no te diría resignada, tú ves a la persona clara, en un nivel de claridad que entiende, como me manifestó esta persona, ya yo no pertenezco. O sea, yo tengo a mi familia pagando un montón de enfermeras, mi hija está trabajando, yo no sé qué hacer, yo me siento, incluso se sienten una carga y se quieren ir. Mas, sin embargo, la familia quiere ahí, no, que no se vaya, que esto, como usted bien dice, vamos a hacerle otro tratamiento, vamos a ponerle un tubo para... ¿Cómo podemos ayudar a la familia? Porque en mi opinión, honestamente, capellán, el problema mayor no es ni siquiera el paciente, es el entorno. El entorno sí, y muchas veces cuando el paciente está orientado nos afecta la emoción porque causa eso. Yo trabajamos con eso, con varias técnicas. Una de las cosas que uno aprende es que la familia tiene que entender
que desde el momento de que uno nace, tiene el pasaje seguro hacia la muerte. Los únicos que se mueren son los que están vivos. Solamente dos no se murieron, que fue Enoc y Elías. Los demás se mueren. Se mueren. Entonces, ¿qué pasa? Eso tienes que irlo trabajando poco a poco, porque el sentido de muerte es bien difícil entrarlo por nuestra cultura. Y cuando trabajamos eso con los cuidadores, el paciente mejora en ese sentido de esa trascendencia, de ese deseo de partir de esta tierra, donde tú le enseñas todo lo que él hizo por esa familia y él se siente satisfecho. Porque todo el mundo puede tener 70 años, pero el papá de 95 dice, la nena. ¿Qué será de la nena? La nena tiene 70 años. Pero hay que enseñarle que la nena ya tiene 70 años, tiene 8 nietos, tiene bisnietos, y tú estás en el momento que vas a ver a tu creador. Es correcto. Hay una cuestión de un apego, de sentirse todavía adultos mayores, sentirse responsables de adultos ya viejos, como usted bien dice, con nietos y con de todo. Viejo. No, pero es que son viejos, son personas, son adultos mayores. Ay. Entonces tú ves que todavía yo tengo ahora mismo una persona de 70 y pico de años que tiene que hacer unos cambios en su vida, tiene un hijo de casi 50 años y está detenido por esa misma, apego. Culturalmente, esta responsabilidad extendida de todavía entender que tu papá a esa edad te tiene que resolver cosas o que me va a dejar y que va a pasar de mí si cuando se vaya, si tu mamá tiene 90 y pico de años. Si tú no tienes las herramientas en la actualidad, ¿para cuándo la vas a dejar? Mire, y eso pasa con todo tipo de cuidador. Tuvo un sacerdote, paciente de nosotros, un párroco y un estudioso, que a pesar que era sacerdote, estuve con él hasta el último momento, y en el último momento que era alerta y orientado, le hicieron una misa que se llama Misa de Santiago, una misa especialmente para sacerdotes, lo viste en el sacerdote en la cama, y él me jaló la mano y me la puso en la cara, y yo estaba asustado. Porque que el paciente te haga así, yo que aquí había hasta duda, lo que hice fue que se la puso en la cara y me dijo estas palabras: mira, gracias porque me enseñaste a aceptar cuando yo vaya donde Cristo, que tú me guiaste hasta que llegue a donde Él. ¿Qué palabras te tocan a ti en ese momento? Así tenemos que hacer con cada cuidador, porque con cada cuidador, ese apego que usted dice, él tiene apego a su iglesia, pero tú tienes apego a tus hijos. Cuando tú enseñas que su legado fue cumplido, ya las cosas van cambiando. Ya tú lo criaste, mira qué grande, mira, es profesional, esto y lo otro. Entonces él empieza a entrar en una paz espiritual y emocional. Así mismo es. ¿Y qué diferencia está en el trabajo de un tanatólogo versus a un psicólogo, un capellán, un trabajador social? En el caso suyo, pues tiene ambas, tiene capellanía y tiene tanatología. Sí. En el caso de cuando bregamos con pacientes terminales, que es el tema de hoy, tanatología, lo que sucede es que cuando trabajamos con eso, el psicólogo brega con su psiquis, con sus problemas mentales, su psiquis y sus emocionales. El capellán brega con la espiritualidad y la aceptación dentro de su rol espiritual. Todos son espirituales, hasta el ateo es espiritual. Todos tienen un espíritu. Ya la ciencia lo probó. Y entonces el trabajador social, en el caso de hospicios, que es bien interesante, el trabajador social, el rol de él es que todo el medio ambiente que tiene alrededor sea apacible para ese paciente, que tenga las mejores necesidades, que tenga las mejores ayudas, la calidad de vida que tenga. Él se encarga de todo lo que es calidad de vida y me encanta, pues somos un equipo bien unido en ese renglón. Trabajamos con el mismo idioma, a diferencia como crea sociedad de que el trabajador social es el que viene a ponerlo para el departamento de ir o lo va a acusar de esto. No, el trabajador social de hospicio lo que hace es ofrecerle todos los mejores cuidados hasta su último momento. Para llevarlo a un feliz término. ¿Y cómo el papel que juega el perdón? Estábamos hablando del perdón. Y el perdón, esa reconciliación, ese cierre de ciclo emocional en esos últimos momentos de la vida, desde la visión de la tanatología, ¿cómo ustedes lo manejan? ¿Cómo se puede trabajar esto a nivel familiar, a nivel del cuidador y de los deudos, los que quedan? Miren, el perdón surge para llevarlo a tal manera que el perdón llegue a ser la herramienta para aumentar tu espiritualidad. Porque irse sin perdonar, irse con rencores, irse de esa manera, sufren más que la misma enfermera. Y hay gente que camina así. En el caso de nosotros, trabajamos eso
que el perdón sea único. Y a veces le digo a los hijos, mire, gracias por todo, papi, gracias. Si en algo te ofendí, te perdono, no te preocupes, aunque estén en Alzheimer. Tú díselo, su espíritu oye, su espíritu lee. Y en el interesante... No, y para ti también, sí, el haberlo entonces, expresado. Tú sales de eso. Y entonces llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, oye, le cambió el rostro a papi en la cama porque sintió tu perdón. El perdón se siente espiritual y eso es maravilloso. Y ahí hay una anécdota bien interesante de una persona con Alzheimer toda su vida. Y su esposo militar la dejó con 3 hijos y se fue y se desapareció. Ella en un momento queda alerta y se consigue al esposo que hacía 40 años que no sabe de él. Y la hija lo consigue y le habla por el oído. Esa señora dijo el nombre de él. Le dijo cómo estaba. ¿Está bien? Y él le pedía perdón, porque vamos a llegar al perdón. Le pedía perdón y dice, no, tus hijos están bien. Ella se olvidó del perdón. Solamente escuchó la voz, después de tantos años, de ese hombre por el celular mío, que logré contactarlo en speaker. Porque lo puse en speaker porque quería saber qué le decía. Y esa paciente murió a la hora, con una paz. Es interesantísimo cómo el perdón cambia todo, capellán. Cómo las personas hemos perdido la perspectiva de una palabra idónea de perdón en el momento adecuado. El tú poder hacer esas paces. Yo creo que mucho de lo que las personas no entienden y no sienten ese momento de desapego, porque el desapego es que me gustaría que habláramos un poco del desapego, porque la gente cree que el desapego es no querer. Y el desapego es querer, pero querer desde la perspectiva del amor no egoísta. Y cuando estamos tratando de aferrarnos a alguien que está en esta etapa, la palabra desapego tiene que comenzar a cobrar realmente la plenitud de lo que significa. Lo que pasa es que tenemos que transformar, porque el desapego lo tienes que transformar en oportunidad. Dale oportunidad para que vea a su creador. Dale oportunidad. Porque entonces ese desapego, si se lo dices como tú estás muy apegada a tu mamá, tú estás muy apegada a tu papá, creas rápido una barrera. Sí, y en tanatología se ponen a la defensiva. Ese es mi papá, no es el tuyo. Pero entonces cuando trabajamos eso, ese apego de otra manera, de la forma más práctica y lo que uno aprende y lo que uno puede usar, ese apego le dice, él está mejor, él va a estar mejor. Y el legado que te dejó lo tienes en tu corazón, nadie te lo puede arrebatar. Y le has dado todo, que esa es una de las cosas que en las ocasiones que he tenido la oportunidad desde una perspectiva, no sabía que estaba haciendo un poco de lo que usted hace, pero tratar de llevar a la gente a entender, mira, ya tú estás siendo una buena hija, tú estás siendo una buena cuidadora, tú estás siendo una buena esposa, una buena madre, que es más difícil para los padres tener este tipo de experiencia. Pero el desapego, lamentablemente, la gente lo ve de una manera negativa. No te quiero, pues sí, no me importas. Y como usted bien dice, ese es mi papá, no el tuyo. Y tenemos que comenzar a trabajarlo desde la visión real de lo que es, desde sí, más amor. Sí, yo creo que hay más amor en el desapego que en el mismo apego. Lo que pasa es que confundimos amar a alguien con cuidarlo, con darle lo mejor. Y no es así. El amar es en la fluidez de eso. En la fluidez de tú darle lo mejor en ese momento final. Pues lamentablemente, Manuel, estamos en el minuto final. Hablando de finales, estamos en el minuto final para cerrar un mensaje que le gustaría dejar a quienes pues temen hablar de la muerte o no saben cómo acompañar a ese ser querido, no saben cómo abordar este tema, que sienten que no saben manejar el proceso. Tenemos un minuto. Primeramente, lo que tenemos que manejar es buscar a Dios hasta lo más. Si tú tienes espiritualidad y tú buscas eso, siempre tendrás algo hermoso. Cada vez que te acercas a ese momento final, te acercas a Dios. Y si te tienes que preparar para ver a Dios, es lo mejor que puedes hacer. Y cada familiar que va a partir va a ver a su presencia. Todo el mundo quiere trascender, pero nadie quiere morir. Pero de la muerte es segura. Así que lo que es, busca un profesional, busca una persona que te pueda ayudar a que eso pueda ser fluidez en vez de una carga, sea una aceptación. Y así es mejor. Bueno, señores, es un tema bien difícil de abordar, es un tema que
que toca muchos sentimientos, muchas fibras de nuestra alma. De verdad que gracias al capellán Manuel Pérez por estar aquí con nosotros, por brindarnos estas sabias palabras, por educarnos en un tema que todos deberíamos saber. Y tenemos que empezar a celebrar la vida de las personas que se van de nuestro entorno, de esas personas tan queridas. Gracias Manuel, bien, por todo lo que aprendimos en el programa de hoy. Nosotros tenemos una cita, usted y yo, la semana que viene aquí en San Lucas al Día. Así que los esperamos. Gracias a todos. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.